Papi, se me cayó un diente. Me lo dijo ceceando, y al extender la mano vi que tenía un dientecito de leche. Era un incisivo delantero y lo felicité por haberlo perdido tan limpiamente. Me pregunté si se lo habría arrancado él mismo, pero rápidamente deseché esa idea. Brandon ni siquiera se arrancaba sus propias astillas, y realmente no me lo imaginaba arrancándose sus propios dientes. Tenía 6 años y un mes, como a él le gustaba decir, y este era el primer diente que había perdido. Llegaba tarde en ese sentido. Muchos de sus amigos ya habían empezado a mudar los dientes, pero se lo veía un poco abrumado cuando me lo trajo. Ahora vendrá el hada de los dientes y se lo llevará, dijo, saltando para seguir jugando. Ah, sí, me había olvidado de esa parte. Brandon se había obsesionado con el hada de los dientes después de que su amiga Nina perdiera uno. Pensaba en ese ser mágico como en el hada azul de Pinocho y le hacía mucha ilusión que entrara por su ventana y le dejara dinero por sus dientes. Le preguntó a la pobre Nina qué hacía el hada con todos esos dientes, de dónde sacaba el dinero y 1000 cosas más, y después repitió sus dudas conmigo. Por suerte, yo era una persona bastante creativa y me inventé todo tipo de historias sobre lo que hacía con ellos, de dónde sacaba el dinero, cómo entraba sin hacer ruido y un largo etcétera. Me alegré un poco de que por fin se le hubiera caído un diente porque empezaba a quedarme sin material y pensé que cuando lo experimentara perdería el interés en el tema como todo niño. Esa noche pusimos el diente debajo de la almohada y le aseguré que, por la mañana, ya no estaría y que habría dinero cuando se levantara. Entonces, por supuesto, me quedé dormido esperando a que mi mujer llegara a casa y me desperté para encontrarla roncando a mi lado, con el sol empezando a asomar por el horizonte. Me fui rápidamente, pero en silencio, y di gracias a Dios que Brandon tuviera el sueño pesado. Aún no se había despertado. Saqué del bolsillo el dólar que iba a poner ahí debajo, y me dispuse a hacer el intercambio. Sin embargo, para mi sorpresa, el diente ya no estaba. Nadie había dejado dinero, pero el diente sí había desaparecido. Miré a mi alrededor, pensando en que se me cayó al mover la almohada, pero ya no estaba. Dejé el dólar de todos modos. No quería que mi hijo se decepcionara. Y volví a mi habitación para dormir un poco más antes de que sonara la alarma. Sin embargo, no lo hizo, porque Brandon entró agitando el dólar y diciendo que había venido el hada de los dientes a los pocos minutos. Mira lo que me dejó el hada. Él me dijo que era todo para mí. Le contesté que era increíble, pero internamente enarqué una ceja. ¿Él? Durante todas nuestras charlas siempre le relaté que el hada era una mujer. Quizá, pensé, Brandon había tenido un sueño o algo así. Puso el dinero en su alcancía de cerdito y pensé que tal vez podríamos dejar esto atrás. 2 días después, mientras lo acostaba, metí la mano debajo de su almohada y sentí algo extraño. Saqué la mano y encontré otro diente. ¿Qué es esto?, le pregunté. He perdido otro diente, contestó Brandon, sin emoción, sin esperanza de que viniera el hada de los dientes, solo un tono serio. Supongo que eso era lo que yo quería, que su obsesión finalmente terminara con la caída de su primer diente. Brandon había pasado de estar absolutamente emocionado a estar absolutamente despreocupado, y eso me detuvo por un momento. ¿Por qué no me dijiste que tenías otro diente flojo, amigo? Yo... no lo sé. Simplemente sucedió. Volví a colocar el diente debajo de la almohada y le dije que la próxima vez me avisara. Le di un beso de buenas noches y lo metí en la cama. Un poco más tarde, cuando fui a ponerle dinero bajo la almohada, el diente ya no estaba ahí. En su lugar había una moneda. Le eché un vistazo, pensando que era $0.50, pero me di cuenta de que me había equivocado casi al instante. Al principio, pensé que era una de esas extrañas monedas de chocolate que a veces te regalan por Navidad. Al girarla, noté que estaba muy sucia. Era pesada, como si estuviera hecha de latón o cobre.
y la superficie parecía sucia, como si hubiera estado en el fondo de un pozo durante bastante tiempo. Decidí llevármela. Algo en mí quería alejarla de mi hijo, pero en lugar de eso, la devolví a su sitio. Al fin y al cabo, no era mía, y por su aspecto, probablemente era algo que Brandon atesoraría mucho. Llevaba menos de unos segundos debajo de la almohada cuando su mano se puso a buscarla. Sus dedos la agarraron casi con avidez, y decidí llevarme el $1. Brandon cambió un poco después de aquella noche, pero solo lo veo en retrospectiva. Se volvió muy reservado. Ya no era mi muchacho alegre como antes. Brandon ya no quería jugar videojuegos en el salón conmigo. Ya no quería que le leyera cuentos a la hora de dormir. Pasaba mucho tiempo en su habitación y parecía estar aislándose. Su madre se rió de mí cuando le dije que me sentía un poco dolido por ello. Solo es un niño, me dijo. A veces los niños pasan por fases. No te lo tomes como algo personal. En un par de meses volverá a ser el de siempre. Esperaba que así fuera, pero era difícil ignorar los cambios físicos que también se estaban produciendo. Brandon no solo estaba más tranquilo, sino que parecía haber crecido. No es como si hubiera crecido 20 centímetros en una semana, pero a veces parecía que tenía los dedos anormalmente largos, los brazos extremadamente articulados y la cara extrañamente estirada. En algunas ocasiones me miraba como si estuviera pensando en hacer algo que sabía que me enfadaría. No me gustaba, pero él lo hacía abiertamente, creyendo que yo no me daba cuenta. Brandon ya no venía a sentarse conmigo ni a jugar videojuegos, pero a veces lo atrapaba mirándome desde el pasillo o desde debajo de la mesa de la cocina. Era espeluznante, pero supuse que se trataba del comportamiento de un niño en desarrollo. Un mes después de que Brandon perdiera su primer diente, encontré otro en su mochila. Bueno, no solo uno. Encontré 5 escondidos en el bolsillo delantero de su mochila, después de que la dejara en la mesa de la cocina cuando fue al baño. Se había vuelto muy protector con la mochila. La guardaba en su habitación o la mantenía cerca de él en todo momento, y empecé a sospechar de lo que podría haber dentro. No creía que fueran drogas ni nada parecido, tenía 6 años, pero pensé que podría ser algo más raro o peligroso. ¿Y si tenía una serpiente o algo así? Cuando salió corriendo para ir al baño, supe que era mi oportunidad de echar un vistazo. De todos modos, tenía que firmar su carpeta para el colegio, así que la saqué y revisé el informe del día antes de mirar en los bolsillos. Los dientes estaban ahí, chocando con mis dedos, pero no parecían dientes humanos, parecían más bien dientes de animal, y eran demasiado extraños para haber salido de la boca de mi hijo. Podrían haber sido de un gato o un perro, supongo. Tal vez un... ¿Qué haces? Cerré la cremallera de la mochila y me di la vuelta, como si me hubieran encontrado haciendo algo que no debía. Nada, firmando tu carpeta. Brandon me miró con mucha desconfianza. Tomó la mochila y se fue a su habitación sin darme la espalda. Le conté lo de sus dientes a su madre cuando volvió del trabajo, pero ella volvió a desentenderse, diciendo que los niños pequeños solían coleccionar cosas raras. Mis hermanos coleccionaban esqueletos de animales que encontraban en el bosque, dijo, desdeñosa, y se preparó para irse a la cama. Menos mal que solo son dientes y no un cráneo entero. Lo dejé pasar, pero era difícil no prestarle atención. Brandon empezó a verse como si no durmiera bien. Tenía unas bolsas enormes bajo los ojos y se ponía inquieto cada vez que le pedían que mantuviera la calma, como en la cena o para hacer los deberes. Se encorvaba y agitaba, murmurando para sí mismo de una manera que yo no podía entender. Una vez mientras hacíamos la tarea de matemáticas, le escuché atentamente y me pareció que hablaba en otro idioma. Levantó la vista cuando vio que me daba cuenta, entrecerrando los ojos con esa mirada de desconfianza. Se me rompió el corazón al verlo así. Brandon siempre había sido mi muchacho.
Mi pequeño. Este cambio repentino en él era doloroso de ver. 2 semanas después, recibí una llamada del colegio. Necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Brandon se había metido en una pelea, una en la que le había arrancado los dientes a un niño. Llegué enseguida, temiendo que Brandon estuviera herido. Pero cuando lo vi sentado en el despacho del director, no parecía estar tan mal. Tenía un moretón en la mejilla y parecía que se había golpeado las manos contra la pared, pero nada angustiado en absoluto. Al contrario, Brandon parecía más feliz que nunca. Tomé asiento a su lado en el despacho, esperando a ver qué les había parecido tan importante. Lo hemos llamado no solo porque Brandon se haya peleado, sino también por otros rumores que corren sobre él en clase. ¿Rumores?, pregunté. Sí, señor. El alumno con el que se peleó dijo que Brandon ha estado haciendo tratos extraños con otros alumnos. Sacudí la cabeza sin entender del todo. ¿Qué tipo de tratos? Dicen que ha estado comprando los dientes de sus compañeros. Me estremecí, pensando en los dientes de la bolsa que vi no hace mucho. Miré a Brandon, preguntándole con la mirada si era cierto o no. Me devolvió la vista sin vacilar, dándome a entender que, sí, ha estado cambiando su almuerzo por ellos. También ha cambiado otras cosas por ellos, como juguetes y otras cosas pequeñas. Al parecer, ya lleva intercambiando con más de 20 alumnos de 3 cursos distintos. Hoy, el niño en cuestión había aceptado el trueque, pero se negó a último momento. Su hijo respondió arrancándole varios dientes a golpes. Volví a mirarlo, preguntándole qué estaba pasando. No se molestó en contestar, se limitó a cerrar el puño sobre el regazo y a mirar al suelo. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Las bolsas de sus ojos eran oscuras y profundas, y sus dedos eran tan largos que no entendía cómo nadie no se había dado cuenta. Cada dedo parecía el doble de largo de lo que debería ser, y cuando apretó el puño, pude ver un cuarto nudillo en cada uno de ellos. La razón por la que le hemos llamado, señor, es para que recupere esos últimos dientes. Me giré y miré al director. ¿Qué quiere decir con eso? Parecía un poco cansado, mientras se limpiaba la frente con una servilleta. Creemos que su hijo tiene los dientes que faltan, pero no nos dice dónde están y no nos los devuelve. No podemos encontrarlos, y la madre del otro niño tiene esperanzas de que el dentista pueda volver a ponérselos si no están demasiado dañados. En todo caso, quiere que se los devolvamos para poder llevarlos al dentista y asegurarse de que son dientes de leche y no permanentes. Brandon no ha dicho ni una palabra sobre dónde los ha puesto, y estamos muy preocupados por este comportamiento. Miré a Brandon y le pregunté dónde estaban los dientes. Negó con la cabeza, sin decir una sola palabra. Volví a preguntarle, y cuando esta vez negó con la cabeza, oí algo casi indistinguible, pero totalmente inquietante. Un ruido que sonaba en su boca. Mira, hijo, podemos sentarnos aquí hasta que decidas darnos esos dientes, pero no te irás hasta que los recuperemos. No sé qué te pasa, pero... La idea de que no nos iríamos pareció decidirle. Se inclinó lentamente sobre el escritorio del director, manteniendo contacto visual con el hombre mayor todo el tiempo, mientras abría la boca. Se le cayeron 3 dientes al sacar la lengua, y ninguno de ellos parecía ser suyo. Estos repiquetearon sobre el escritorio como dados viejos. Aún les colgaba la raíz sanguinolenta. Cuando volvió a sentarse, tuve la ligera sospecha de que escondía 1 o 2 más. El director, sin embargo, parecía más que conforme con lo que le habían devuelto. Nos dijo que nos fuéramos, que Brandon estaba suspendido 2 semanas. Tomé a mi hijo y nos marchamos de ahí. El director se las arregló para no vomitar antes de que saliéramos de su despacho, pero estuvo a punto.
Hablamos durante todo el camino a casa. Bueno, yo hablé, y Brandon se quedó sentado sin decir nada. Le dije que no sabía qué estaba pasando con él, pero que tenía que parar. Ya no parecía mi hijo, no era propio de él, y tenía que decirme qué sucedía para que yo pudiera ayudarle. Yo era su padre. Quería ayudarle, pero no podía si no hablaba conmigo. Todo el tiempo se quedó mirándome. La mayoría de los niños que son reprendidos miran por la ventana o a sus pies, pero él me miraba directamente, con descaro y desafío. Sus dedos no paraban de flexionarse y le vi llevarse la mano al bolsillo más de una vez. Quise decirle que lo sacara, que me diera los dientes de aquel niño que había guardado, pero algo en mí no se atrevió. Me resistí a admitirlo, pero en aquel momento tenía un poco de miedo de mi hijo. No se parecía nada al niño que había criado durante casi 7 años. Mi abuela solía contar historias sobre bebés raptados por hadas y duendes, y los cambios que dejaban tras de sí. Esto me recordó a aquellas historias. El niño que tenía delante era tan diferente del que yo conocía, que era casi como si estuviera hablando con otra persona. Cuando llegamos al jardín delantero, le dije que estaba castigado. No habría tablet, ni televisión, ni postre. A Brandon pareció no importarle. Simplemente entró y se fue a su habitación. Su tableta quedó cargándose en el comedor y el control remoto de la tele en la puerta de su habitación. No sabía qué estaba haciendo ahí, pero estaba claro que no jugaba. Estuvo demasiado callado, y cuando su madre me llamó para decirme que estaba haciendo doble turno, casi lloré. No quería estar aquí solo con él más de lo necesario, y eso me hizo sentir aún peor. No salió a cenar. Después de un rato decidí llevarle algo de comer. Oí voces apagadas mientras hablaba con alguien. Intenté traer los dientes, pero me descubrieron. No sabía con quién hablaba. Creía que consigo mismo, pero cuando una voz ronca respondió, sentí que se me caía el alma al suelo. Tendrás que hacerlo mejor la próxima vez. La voz no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era profunda y acuosa, como del fondo de un pozo, y hablaba de un modo que hacía que su boca sonara extrañamente llena. Estaba desprovista de cualquier tipo de amabilidad o caridad. Nada parecido a los sonidos que a veces se oyen cuando la gente habla a los niños. Era autoritaria, como la de un profesor malvado, y no estaba contento con mi hijo. Estoy castigado, me suspendieron. No voy a poder darte ningún diente durante al menos 2 semanas, Tu padre tiene dientes. dijo con naturalidad. Tu madre también tiene dientes. Cuando esa cosa habló, mi hijo pareció no estar asustado. Cuando Brandon contestó, lo hizo con fría seguridad. No me los van a dar así como así. No entienden lo que estoy haciendo. ¿Qué carajos estaba pasando ahí adentro? Eso es lo que quería saber. Agarré el pomo de la puerta esperando que no me oyeran, y fue entonces cuando la voz dijo algo que me heló la sangre. Entonces, no se los pidas. Tómalos por la fuerza, como hiciste con el chico de hoy. Abrí la puerta con un movimiento fluido, y mi hijo levantó la mirada culpable cuando entré en su habitación. ¿Con quién estás hablando?, le pregunté. Con nadie, dijo demasiado rápido. He oído a alguien, le dije. He oído a alguien aquí hablando contigo, y quería saber quién era y a dónde ha ido. Era mentira. No quería lo más mínimo saber quién era. Lo que quería era que no volviera nunca más. La persona había sonado como una especie de hada demoníaca de un cuento infantil, y tenía miedo de lo que vería si regresaba. No es nada, volvió a decir Brandon demasiado rápido. Estaba haciendo voces. Hablé con él un rato más, pero no conseguí nada. No me hablaba, no me decía nada, y al final me fui. Debí dejarlo así.
dejarlo pasar, pero tenía que intentarlo una vez más. Era tarde, alrededor de las 10:30, bastante tarde para nosotros, y decidí intentar una ofrenda de paz. Estaba seguro de que mi hijo seguía despierto. Había oído algo que se movía por ahí, así que corté un poco de la tarta de la cena y me dirigí a su habitación. Iba a ofrecérsela para ver si podíamos hablar. Quería saber qué le había hecho cambiar tanto. Sobre todo, quería recuperar a mi hijo. Me estrujaba el alma que actuara así. Pero cuando la puerta se abrió, obtuve más respuestas de las que esperaba. Algo se encontraba de pie sobre la cama de Brandon, con el brazo metido debajo de la almohada y en la oscuridad de su habitación. Me di cuenta de que era aquello con lo que había estado hablando. La tarta cayó al suelo, pero yo mantuve un agarre mortal sobre el plato y me di cuenta de que se me había torcido el pulgar cuando ya estaba en condiciones de sentirlo otra vez. No hablaba, apenas podía respirar, y cuando aquella cosa se giró para mirarme, me di cuenta de que mi teoría del hada demoníaca podía no estar demasiado equivocada. Tenía un aspecto mugriento, como si hubiera estado viviendo en una zanja. Sus rasgos se veían completamente cubiertos de algo oscuro que tenía la textura de la tierra, excepto por los dos grandes ojos que formaban la lámpara que sobresalía de su cara como luces. Era alto, algo de lo que me di cuenta cuando enderezó su espalda. Antes había estado agachado, colocando algo bajo la almohada de mi hijo, y tuvo que ponerse en cuclillas para no golpearse la cabeza contra el techo, que estaba a casi 3 metros. De su espalda sobresalían 4 alas parecidas a las de un insecto. No eran lo bastante grandes como para transportarlo, pero sí para que se notaran. Sus manos y brazos con dedos multiarticulados no parecían nada delicados y los movía sin cesar, como los de un insecto. Esperaba que viniera por mí, que me atacara, pero en lugar de eso, se llevó un dedo enorme a la cara y emitió un sonido de silencio. Vas a despertar al bebé. Susurró, y su boca sonó como si intentara tragarse algo. Entonces sonrió, y vi una hilera no doble, sino triple de dientes dentro de su boca. No había ningún orden entre ellos, molares, caninos, premolares, lo que parecían colmillos y dientes de tiburón. Su boca era tal amasijo de dientes que era imposible no sentirse un poco mareado al mirarlo. Bajó los labios, conteniendo de algún modo todos esos dientes, y ante mis propios ojos, desapareció. Mi hijo estaba completamente mareado cuando lo tomé entre mis brazos y lo saqué de casa. Lo metí en el coche y esperamos a que su madre saliera del trabajo para llevarlo a un motel cercano. Le conté lo que había visto, lo mejor que pude, y creo que ahora cree que puede estar pasando algo. Mi hijo estaba furioso, decía que tenía que volver a casa para terminar su trabajo, pero no me quería compartir de qué se trataba. Sinceramente, creo que ha estado juntando dientes para lo que fuera que sea esa cosa. Cuando volví a casa para buscar algo de ropa y a revisar que todo estuviera cerrado, miré debajo de su almohada y encontré otra de esas extrañas monedas. Había una caja debajo de su cama, con dientes y monedas a partes iguales. Había unas 20 y estaban junto a dientes de todas formas y tamaños. La mayoría eran animales, pero algunos eran definitivamente humanos. Me llevé toda la caja, pero lo que realmente me preocupó fue la llamada que recibí de mi mujer antes de salir de casa. Me llamó para decirme que nuestro hijo se había encerrado en el baño y temía que se estuviera haciendo daño. Se oye un ruido extraño, seguido de gritos y llantos. Brandon se había encerrado en el baño, así que fui a buscar al encargado para que nos ayudara. Lo que encontramos ahí me acompañará durante mucho tiempo. Actualmente estamos en el hospital. Mi esposa está en urgencias con él,
mientras yo espero en la sala, aguardando información. El protocolo establece que solo puede entrar uno de los padres a la vez, y mi hijo no me quiere ahí. No habla muy bien, pero se lo dejó muy claro a mi mujer. Le di su espacio, no quería grabar su estado. Tengo la caja sobre mis rodillas y no sé muy bien qué hacer con ella. Dentro están los 8 dientes que consiguió arrancarse él mismo de la boca, antes de que lo sujetáramos. Sea lo que sea esta criatura, debe recibir su tributo, y parece que mi hijo estaba dispuesto a hacerlo. Probablemente tengamos que llevarlo a un centro psiquiátrico, pero sé que no está loco. Yo también vi esa cosa, y sé que lo encontrará. No importa a dónde lo llevemos. Así que ten mucho cuidado cuando hables a tus hijos del hada de los dientes, ya que lo que viene a recogerlos es algo mucho más aterrador de lo que jamás podrías imaginar. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Steve Player 25, Multigamer, Alucard, ID0, Aliana Marlene Fragoso Trejo, Lauti Videla, Fred RZ, Free Blunt, Jinx, Miguel Hernández, Itzel Abigail Arredondo Mercado, Killer Deadpool, Cristian Fernández, George K, Gustavo Salguero, Cristina, Dulcan Selin. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.